Cuando se desarrollaba el mercado mundial de computadoras personales, la empresa de Steve Jobs, Apple, decidió abrir su primera fábrica de computadoras fuera de Estados Unidos, en México. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Pues bien, efectivamente, Apple Computer llega a México, aproximadamente en la primera mitad de los años 80. Así las cosas, se montó una fábrica en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, donde se manufacturaron los modelos Apple II. Esto es, estableció la empresa de Steve Jobs la primera fábrica de computadoras fuera de Estados Unidos, en México. En aquel entonces, Apple solamente tenía el 5% del mercado de computadoras en Estados Unidos. Y una empresa de estas características apostó y dio todo por México. Decidió establecer su ensambladora más grande del modelo Apple II en México. Así, nuestro país se convirtió en el mercado más grande de Apple fuera de los Estados Unidos. En 1986, la subsidiaria tenía una participación importante en el mercado mexicano de computadoras. Lideraba cerca del 70% del mercado mexicano de PCs, lo cual implicaba que las máquinas de la manzana mordida recibieron una buena acogida entre los usuarios mexicanos. En esos años, de 1986, la marca favorita de computadoras en México era la Apple. Apple estableció sus oficinas en el corazón de México, en el cruce de calles de Paseo de la Reforma y Periférico. Algo notable en esa época, por lo que significaba el establecimiento de su oficina precisamente en ese lugar. Sin embargo, México atravesaba por un periodo de 3 presidentes socialistas. Te hablo de Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid. Los primeros 2 son los llamados la docena trágica, ya que dieron fin al milagro mexicano y generaron una inflación del 1900%. Esa docena trágica generó una inflación del 1900%. Pasó el dólar de costar, desde el primer día de mandato de Luis Echeverría al último día de mandato de José López Portillo, de 12.50 a 2.289.50 pesos por cada dólar. Además, te mencionaré que terminaron con el ferrocarril eléctrico, la Agencia Espacial Mexicana, frenaron la energía atómica en México y en 1978 exterminaron las únicas 3 fábricas de aviones 100% mexicanas que existían en nuestro país. Y así, eso es un ejemplo nada más, miles de fábricas mexicanas generadoras de tecnología cerraron por la embestida socialista en México, perdiéndose tecnología y desarrollo en nuestro país, fugándose talento y capitales al extranjero. Regresando al tema de Apple en México, el golpe de gracia para los fabricantes mexicanos de computadoras y las filiales extranjeras de escasas compañías que operaban en México, la única que apostó todo fue Apple, que estableció su más grande fábrica en México. Se arruinó cuando el expresidente mexicano estableció su plan de 5 años o plan quinquenal, que establecía reglas donde decía que en México se debían ensamblar computadoras con componentes mexicanos, lo cual era imposible en esos días y aún hoy en día, que cualquier país del mundo pueda fabricar ni antes ni hoy procesadores de computadoras. Todos sabemos que nada más hay, incluso hoy día, 3 fábricas de procesadores comerciales, que son Intel, AMD y ARM. Hay algunas otras, como los procesadores de la India, los procesadores rusos, pero los gigantes comerciales solo son 3, aún hoy en día. Imaginen en aquel tiempo cuando apenas empezaba la industria. ¿Cómo iba México a fabricar procesadores sin apoyo de su gobierno y sin una tecnología previa? Era un plan destinado al fracaso
que se dice estableció deliberadamente el más inepto presidente en cuestiones de tecnología que pudo gobernar a México. Estoy hablando de Miguel de la Madrid. Este inepto destruyó la industria de la computación en México. Se dice que fue para cumplir con lo que establecía el Tratado de Bucareli y destruir de manera deliberada la tecnología en México, ya que no se trata únicamente de la empresa Apple de México, también había fabricantes mexicanos. En ese momento, te digo, y aún 36 años después, hoy en día, México no cuenta ni ha desarrollado tecnología para fabricar el 100% de componentes de una computadora. Y cabe aclarar que ningún país del mundo, te hablo de países como Japón, Corea del Sur, China, Alemania, Estados Unidos, que liderean el mercado mundial de la tecnología, ni esos países pueden fabricar hoy en día el 100% de todas las piezas de cualquier computadora o aparato electrónico moderno avanzado que fabriquen hoy día. Así las cosas, en aquel tiempo de 1986, la gota que derramó el vaso fue que el plan quinquenal de Miguel de la Madrid establecía una absurda cuota del 51% de capital que debía ser mexicano, que debía contar cualquier empresa de tecnología que se estableciera en México. Primero, este inepto no apoya la tecnología mexicana y después establece reglas absurdas para ahuyentar y destruir a los que están dentro. Esto generó, lógicamente, un atraso tecnológico en México, ya que ninguna empresa quería regalar sus investigaciones, patentes y marcas a México. ¿Cuál era el mérito de querer recibir todo gratis? Eso establecía y entró en vigor el llamado Plan de Fomento a la Industria Eléctrica y de la Computación, que manifestaba que las computadoras distribuidas en el país tuvieran un alto porcentaje de componentes nacionales, un 99%. Se dice, impulsaría la aparición de las primeras computadoras personales. Lo que realmente fue una guerra del gobierno de Miguel de la Madrid contra la tecnología en México. La empresa más grande de tecnología que se estableció en México fue la primera en reaccionar ante este plan de 5 años que establecía el presidente en turno. Los directivos de Apple no estuvieron de acuerdo con esas indignantes, infames, atroces condiciones, pero no tuvieron opción. Ya habían invertido en una planta que había costado millones de dólares. Tenían una planta laboral y ya estaban y contaban con el 70% del mercado de computadoras en México. Se estaba convirtiendo en un gigante en México Apple fuera de Estados Unidos, donde solamente tenía el 5% del mercado de computadoras. Apple era gigante en México, no así en Estados Unidos. Entonces para ellos era decisiva su planta en México y su mercado en México. En ese momento Apple era una empresa pequeña que por el cierre de la planta en México y de perder el mercado que tenía en México, podía haber quebrado. Sin embargo, su mayor enemigo fue Miguel de la Madrid con su plan quinquenal. La disposición de este inepto presidente cerró las fronteras a todos los equipos de cómputo, cuando México no contaba ni podía fabricar ni tenía tecnología. La única manera de permanecer era que las empresas que aún se encontraban en el ámbito tecnológico en México, entre ellas Apple, que era la mayor en México, el 70% del mercado, debían rigurosamente al pie de la letra inscribirse en el programa establecido por Miguel de la Madrid, y así lo hizo Apple. Pero también mencionó que era imposible fabricar ya no el 100%, sino siquiera el 5% de componentes internos electrónicos en México. De esta manera, Apple Computer y su subsidiaria en el país, Apple de México, firmaron un convenio de conversión de capital en 1984 para cumplir con el requisito establecido por Miguel de la Madrid.
regalando a México el 51% de sus acciones, pero sin permitir el acceso a sus patentes y marcas. En ese mismo año, apareció y lanzó Apple de Estados Unidos la Macintosh 1. La generalidad de los usuarios mexicanos empezaron a solicitar la nueva computadora y consecuentemente la demanda de la Apple II cayó, ya que era un modelo obsoleto. Había que actualizar la planta de Apple de México y fabricar la nueva computadora que demandaba el mercado ya no nada más de México, sino el mercado mundial. La Macintosh 1 se intentó fabricar en la planta del Molinito en Naucalpan, en el Estado de México, pero en México no había empresas mexicanas que pudieran fabricar las partes que Apple de México necesitaba, ya que la imposición del inepto presidente exigía que los componentes se fabricaran en México, cuando no contábamos con la tecnología necesaria, no había empresas y no había apoyos. No nada más era establecer el plan de 5 años en el papel, sino con qué apoyos se iban a defender o con qué iban a entrar dentro de esas medidas leoninas las empresas mexicanas. Si no había apoyo de parte del gobierno, era una total cacería de Miguel de la Madrid contra la tecnología mexicana. Se dice que por obra del Tratado de Bucareli. En ese momento, en México no había nadie capaz de fabricar esos componentes tan necesarios. Simplemente no existía la industria avanzada de la electrónica en México. Y por esa razón, Apple no podía crear de la noche a la mañana y sin ayuda de nadie. No había dinero, no había tiempo, no había motivación. Y Apple no vislumbraba ganancias posibles ni una seguridad a una millonaria inversión. Apple intentó negociar, hablar y comunicarse. Sus directivos, incluso Steve Jobs, quiso entrevistarse con el expresidente Miguel de la Madrid, lo que él se negó. Nunca quiso recibir a Steve Jobs en México. Apple lo intentó, pero no se contaba con los elementos necesarios. Eso propició un desenlace fatal para la firma. En la primavera de 1987, la marca Apple, sola y sin apoyo, abandonó México. Y para 1988, la planta estaba totalmente desmantelada. Se dice para cumplir los requisitos estrictos y rigurosos del Tratado de Bucareli y por el plan de 5 años que estableció el presidente mexicano Miguel de la Madrid para cumplir, se dice, con el Tratado de Bucareli. Por eso se estableció y se justifica esas desastrosas, ruinosas, abusivas, leoninas condiciones para la industria de la computación en México, que finalmente Miguel de la Madrid consiguió. Él consiguió y dejó a México fuera del boom mundial de la computación. Cuando éramos pioneros y la marca Apple, que en Estados Unidos solamente tenía el 5% del mercado, apostó por México y tenía el 70% del mercado mexicano. Había empresas mexicanas que estaban creciendo y estaban absorbiendo el mercado mexicano, que si hubieran contado con el apoyo, serían hoy día los gigantes fabricantes de la computación actual en el mundo. Pudieron haberlo sido. Sin embargo, quien dejó a México fuera del boom de la computación fue el presidente Miguel de la Madrid. Opiniones, habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.